Shabbat Shalom, amigos, Shabbat Shalom, Lekulan, un abrazo para cada uno de ustedes. Bendito es el Eterno que nos ha dado el privilegio de estudiar Torah. Bendito es Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, Noten HaTorah, que nos ha dado su Torah, Torah Emet, su Torah de verdad. Y en esta versión, Torah Hayim, Torah de vida, Torah de vida. La parashá para este Shabbat se encuentra en el quinto libro de Moshe Rabbeinu, el libro de Barim, y se inicia en el capítulo 16, verso 18. 16-18. El nombre de la parashá viene precisamente por el primer pasuk que encontramos en nuestra parashá. El texto hebreo dice: Shoftim beshorim titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishbatecha beshafetu et ha'am mishpat sedek. Mishpat sedek. Jueces y guardias vas a designar para ti en cada una de las tribus, en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te da, y juzgarán al pueblo con justo juicio, o con justo juicio, mishpat zedek, con justo juicio. La esencia de la parashá de esta semana es transformar al pueblo de Israel de un aglomerado de gente vagando por el desierto en una nación que lleva la marca de una sociedad civilizada, con normas, con reglas, un sistema judicial que haga gobernable a la nación. De ahí que Moshe Rabbeinu ordena el establecimiento de jueces, el establecimiento de guardias, las calificaciones para estos guardias, las funciones de estos guardias, los suplentes que van a tener los jueces, quiénes van a ser y cuáles son las calificaciones para los policías adscritos a los tribunales y todas las instrucciones relacionadas con la jurisprudencia hebrea. Mis amigos, todo país requiere ser gobernable para que no exista la anarquía, donde la gente hace lo que quiera, sin respetar el derecho ajeno. Para que un país sea gobernable, debe tener una constitución, debe tener un sistema jurídico que marque el paso del desarrollo histórico de la nación. Y serán los jueces, representando el Poder Judicial, los encargados de mirar por las leyes, la interpretación correcta de esas leyes, la aplicación correcta de esas leyes que deben regir el país, resolver los conflictos sociales entre personas naturales, entre personas jurídicas, entre personas naturales y jurídicas, e imponer la nobleza y la grandeza de un Estado de Derecho. Este principio básico de la justicia será el fundamento de la nación de Israel. Y eso es la esencia misma de nuestra parashá. Shoftim, jueces, como está escrito, jueces y guardias designarás para ti en cada una de tus tribus, en todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te da, y juzgarán al pueblo con mishpat zedek, es decir, con justicia, mandamientos con justicia. No solamente juzgar, es que juzgar mandamientos con justicia. Esa es la esencia de nuestra parashá. Pero otro aspecto importante de nuestra parashá es que coincide con la llegada del sexto mes de nuestro anuario bíblico, conocido popularmente como Elul. Recuerden que desde el punto de vista de la Torá, el único mes que tiene nombre en toda la Torá, no en el Tanaj, en la Torá, los 5 libros de Moshe Rabbeinu, el único mes que tiene nombre en la Torá es el primero, es el mes de Aviv, con el cual se inicia todo el ciclo anual de la Torá. De la misma manera que el único día de la semana que tiene nombre en la Torá, el único día
de la semana que tiene nombre es el séptimo día, que se conoce como Shabbat. El resto son numerales. Y eso es importante conocerlo porque la costumbre de dar nombres a los meses y a los días de la semana fue el resultado de la influencia de los pueblos vecinos sobre prácticas y costumbres que vamos a encontrar luego en el resto del Tanaj. No podemos olvidar que Israel no vivió en una burbuja social, sino que fue parte de una realidad cultural mucho mayor, rodeado de otras naciones, y de la misma manera que Israel influyó en esas naciones vecinas, al mismo tiempo esas naciones vecinas de alguna manera influyeron también en Israel, y el resultado de eso es estos nombres que reciben los meses fuera de nuestra Sagrada Torah. Aclarado eso, quiero hacer énfasis en esta, digamos, coincidencia profética en nuestra parashá Shoftim y el sexto mes de nuestro anuario hebreo. Así que vamos a hablar un poco de este mes sexto, conocido culturalmente como Elul. Para comenzar, debemos decir que Elul no es un nombre que tenga raíz hebrea, más bien proviene de una antigua lengua, la lengua arcadia, de la familia de las lenguas semitas antiguas que fueron hablados en aquellas épocas, sobre todo en todo lo que conocemos como la lengua franca de la región de la Mesopotamia. Estamos hablando muchos siglos, muchísimos siglos atrás. Ese fue el tiempo de Abraham, vino de nuestro padre Abraham, que procedía de esa región. Eso quiere decir que lo más probable es que nuestro padre Abraham hablaba el acadio, no el hebreo. Por supuesto, es muy novelesco y hasta romántico decir que la primera pareja humana habló hebreo, porque las narrativas bíblicas que tenemos en Génesis 1 y 2 está en hebreo. Sin embargo, si somos académicamente honestos, debemos reconocer que no tenemos evidencia científica para decir que la lengua de Adán y Eva eran el hebreo bíblico como lo tenemos hoy día, porque antes de la existencia del hebreo bíblico, otras lenguas existieron en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente. Lo bueno del caso es que como la antigua lengua arcadia fue parte de las lenguas semitas antiguas, muchas veces, conociendo el significado de una palabra en acadio, podemos entender mejor muchas palabras del hebreo bíblico. Y ese es el caso tratándose del nombre del sexto mes de nuestro anuario, dado por los sabios judíos, intelectuales judíos, seculares judíos, en Babilonia durante el tiempo del exilio babilónico. En acadio antiguo, Elul puede tener varios significados dependiendo del contexto. Elul puede significar cosecha, Elul puede significar purificación. En acadio, Elul puede significar incluso expiación. Sin embargo, los sabios e intelectuales judíos exiliados en Babilonia, de alguna manera utilizaron los nombres babilonios como un camuflaje cultural para proteger la identidad hebrea de nuestros meses, de nuestros días, de nuestros años. Así que mientras por un lado los babilonios nos escuchaban hablando afuera de nuestros barrios judíos en su lengua, las cosas tenían un significado diferente dentro de la comunidad judía. Y es por eso que Elul, utilizando 4 consonantes semitas, fueron interpretadas mucho tiempo después de Moisés como un acróstico para una expresión hebrea hermosísima, que fueron encontradas en el texto de Shir HaShirim, de Cantar de los Cantares. El libro de Shir HaShirim, de Cantar de los Cantares, que normalmente lo leemos antes de la llegada de cada Shabbat,
por lo menos todos los varones judíos tratamos de leer Shir HaShirim antes que llegue el Shabbat cada semana. En Shir HaShirim nosotros podemos encontrar de forma novelesca la relación de amor entre el esposo que es Hashem y la novia escogida, seleccionada, que es Israel. Y entre los dichos que se intercambian el esposo y la esposa hacia el esposo, hay uno que es simplemente maravilloso. Está en el capítulo 6, verso 3 de Shir HaShirim. Dice el texto hebreo, Ani le dodi bedodi li. Ani le dodi bedodi li. Es decir, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Si nosotros observamos cuidadosamente el texto, veremos que la primera letra de cada una de esas palabras que forman la frase Ani le dodi bedodi li forman Elul. Forman la palabra Elul. Entonces, cuando concluye el sexto mes del anuario bíblico, se inicia todo un periodo de solemnidades en el ciclo festivo de la Torah, todas dentro del séptimo mes de nuestro anuario bíblico. Y esas altas festividades son Yom Teruah, conocido también popularmente como Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, conocido como Yom Kippur, y la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Así que cuando terminan los 29 días del mes de Elul, entramos en el primer día del séptimo mes de la festividad de Rosh Hashanah. Y 10 días después de Rosh Hashanah entramos en Yom Kippur. Y 5 días después de Yom Kippur entramos en Sukkot, las fiestas de las cabañas. De modo tal que entre el primer día de Elul hasta el 10º día del séptimo mes, que es Yom Kippur, van 40 días. Y Elul en acadio antiguo significa expiación. Significa expiación. Por lo tanto, Elul es un mes de preparación para la expiación que tendrá lugar en Yom Kippur. Y según nuestros cómputos y la tradición preservada de nuestro pueblo, el primer día de Elul, el primer día de ese sexto mes, hace 2500 años atrás, no, ¿qué 2500? 3492 años atrás, ¿sí? Aproximadamente, el primero de Elul, Moshe Rabenu subió al monte Sinaí para buscar que el Eterno perdonara al pueblo hebreo en lo relacionado con el pecado del becerro de oro. 40 días, piensa en esto, Jani, 40 días y 40 noches estuvo Moshe Rabenu encima del monte Sinaí, esta vez ayunando, orando, intercediendo. ¿Para qué? Para que el Eterno tuviese misericordia del pueblo, tuviera compasión del pueblo que había traicionado el pacto el mismo día de haberse establecido. El mismo día de haberse establecido. Fue en este tiempo de intercesión que Moisés aprendió que ni siquiera los 13 atributos de misericordia serían suficientes para perdonar el pecado de muerte cometido por la nación o por aquella parte de la nación de Israel con el ídolo creado en forma de un becerro de oro. Y es aquí, mis amigos, donde se dan profundas diferencias teológicas entre el judaísmo rabínico y el judaísmo netzarita. Debido a lo importante y lo crítico de esas diferencias, lo voy a tratar en esta clase de Torah para este Shabbat. Es importante entonces que prestes máxima atención y no pierdas ni una sola de mis palabras. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que yo voy a compartirte hoy, lo que voy a enseñarte hoy, no lo vas a encontrar en ninguna página
en ninguna página web del judaísmo rabínico tradicional que abundan en las redes sociales. No lo vas a encontrar en Chabad, no lo vas a encontrar en Breslov, no lo vas a encontrar en Aish Latino, ni Enlace Judío, etc. Solo lo vas a encontrar en nuestra plataforma digital, porque aquí estriba la mayor y más importante diferencia teológica entre el judaísmo rabínico talmúdico y el judaísmo rabínico netzarita. No hay que asustarse por estas cosas. Los amigos podemos tener diferencias y seguir siendo amigos. Y son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Pero hay que decir acá, y no podemos negarlo, que hay una sola cosa que nos separa. Y esa cosa que nos separa no es una cosa, es una persona. Es una persona, Yeshua. En otras palabras, la fe de Yeshua nos une. La fe en Yeshua como Mashiach. Y esta realidad es lo que nos hace diferencia al resto del judaísmo. Es la fe en Yeshua como Mashiach. Esa realidad que nos hace diferentes al resto del judaísmo. No lo podemos esconder y no lo podemos negociar. No lo podemos esconder y no lo podemos negociar. Y esa es precisamente la razón por la cual existimos. No es Moisés, es Yeshua. No es la Torá, es Yeshua. No es el judaísmo, es Yeshua. No es el rabinismo, es Yeshua como Mashiach sufriente. Ellos dicen que Yeshua no califica para ser Mashiach. Nosotros insistimos que Yeshua es el Mesías sufriente y que se va a revelar prontamente y en nuestros días como Mashiach ben David. Ellos dicen que estamos equivocados en eso. Nosotros decimos que los que están equivocados son ellos. Y entonces estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo sobre la identidad de Yeshua como Mashiach. Y así van las cosas. Pero quiero que observes esto. Observa esto. Escucha con atención mis palabras. Judaísmo rabínico talmúdico y judaísmo rabínico netzarita. Judaísmo y judaísmo en ambos lados. Rabínico y rabínico en ambos lados. Talmúdico y netzarita, diferencia en ambos lados. ¿Qué hace la diferencia? No es Moisés, no es la Torá, mucho menos Hashem. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Cuál es la diferencia? No es el judaísmo, no es el rabinismo, no es Maimonides, no es Rashi. ¿Quién es? Yeshua. Yeshua. Eso hace la diferencia. Y es precisamente cuando llegamos al mes de Elul, uno de los meses en que esa diferencia se hace más observable. Más observable. Y es mi deber subrayarla, para que nadie se vaya a confundir y comenzar a hacer cosas, y a decir cosas, y a confesar cosas, sin plena conciencia de lo que estamos diciendo y de lo que estamos confesando. Así que aquí está el davar. Aquí está el davar, aquí está el asunto. En el judaísmo talmúdico se enseña que cuando llega el mes de Elul, debemos confesar los 13 atributos de misericordia que le fueron revelados a Moisés durante los 40 días de ayuno y oración que pasó en la cumbre del monte Sinaí buscando el perdón del pueblo israelita en lo relacionado con el pecado del becerro de oro. Si nosotros analizamos cuidadosamente esta declaración, podríamos decir que la mayoría de las cosas son ciertas. La mayoría de las cosas son ciertas. Por ejemplo, es cierto que Moshe Rabbeinu pasó 40 días y 40 noches en la cumbre del monte Sinaí. Eso es totalmente cierto. Es cierto que durante esos 40 días suplicó y rezó Hashem a favor del pueblo de Israel que había pecado en lo relacionado con el becerro de oro.
Es cierto que en esos 40 días le fueron revelados a Moshe Rabenu los 13 atributos de misericordia. Pero no es cierta la interpretación que afirma que esa revelación le fue dada a Moshe Rabenu como un medio de expiación por el tema del pecado del becerro de oro. Eso no es cierto. Todo lo demás está bien, pero no es teológicamente correcto decir, teológicamente correcto decir que esa revelación de los 13 atributos de misericordia le fueron revelados a Moshe Rabenu como un medio de expiación en lo relacionado con el pecado del becerro de oro. Vas a ver por qué. Vamos a escuchar a Hashem hablándonos de nuevo cuando le revela a Moshe Rabenu los 13 atributos de misericordia estando encima del monte Sinaí, como aparece en el libro de Shemot, el segundo libro de Moshe Rabenu, capítulo 34, versículos 6 y 7. Shemot 34, versículos 6 y 7. Vamos a leer el texto. Dice así: Entonces pasó Hashem por delante de él, delante de Moshe Rabenu. Entonces pasó Hashem por delante de él y proclamó: Adonai, Adonai, Elohim compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, al que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En esta declaración que acabamos de escuchar, están revelados los 13 atributos de misericordia. Los vamos a desglosar para que los podamos detectar mejor. Primero, el texto hebreo dice Hashem. Okay. Hashem, Yuhei Bajei, Hashem representa el nombre sagrado de Dios en relación con su atributo de misericordia, con su atributo de compasión. Entonces dice el texto, Hashem, y repite otra vez, Hashem, sí, la repetición del atributo de compasión que está escondido en las letras sagradas del tetragramatón, Yuhei Bajei. El próximo atributo de misericordia, Él es el singular de Elohim, el poderoso, el que actúa con justicia. Después dice, Rahun, misericordioso, Behanum, clemente, Erech Apaim, lento para la ira, Berach Chesed, generoso para actuar con verdad, Be'emed, que es verdadero y confiable, No ser Chesed la alafin, mantiene su bondad por 1000 generaciones, No sea bon, perdona nuestras infidelidades, Bafeshah, nuestros pecados de muerte, las transgresiones penadas por Karet, en la ley de Moshe Rabenu. Bejata, nuestros desvíos del camino recto, y Benaque, absuelve. Esos son los 13 atributos de misericordia. El judaísmo rabínico talmúdico enseña que durante el mes de Elul sí se invocan estos 13 atributos de misericordia de Hashem, revelados a Moshe Rabenu en Sinaí. Hashem perdonará todos los pecados del pueblo como perdonó el pecado del becerro de oro de los hijos de Israel. Por ejemplo, el tratado talmúdico Rosh Hashanah, el folio 17a, dice lo siguiente sobre este texto de Éxodo 34, donde están revelados los 13 atributos de misericordia. Mire, escucha bien lo que dice en Rosh Hashanah 17a. El rabino Yohanan dijo, hablando del texto, ¿no?, de Shemot 34, el rabino Yohanan dijo, ese texto enseña que Dios se envolvió como en un talit cuando alguien que dirige el servicio de oración y le mostró a Moisés el camino para orar.
Y él, Hashem, le dijo a Moisés, cada vez que los israelitas pequen, que hagan este servicio delante de mí, y yo los perdonaré. Así que, según los sabios del Talmud, la enseñanza o la interpretación orgánica del texto de Shemot 34, donde están revelados los 3 atributos de misericordia, es que cada vez que Israel peque, si se reúne y confiesa estos 13 atributos de misericordia y le recuerda a Hashem estos 13 atributos de misericordia, sus pecados, todos, incluyendo los que se mencionan en esos 13 atributos de misericordia, serán perdonados. Eso es lo que enseña el judaísmo rabínico talmúdico. La pregunta es, ¿será cierto esto? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que los 13 atributos de misericordia revelados a Moshe Rabenu en Sinaí fueron dados con la intención de que cada vez que Israel peque, los confiese y en virtud de esos 13 atributos, todos los pecados le van a ser perdonados? Para comprender la profundidad de esto, debemos recordar que existen diferentes tipos de categorías de pecado en la Torá. Existen diferentes tipos de pecados en la Torá. Hay algunos pecados mencionados en la Torá, caracterizados en la Torá, que no tienen expiación en la ley de Moisés. ¿Me escuchaste? No tienen expiación en la ley de Moisés. Estos pecados que no tienen perdón, que no tienen justificación, que no tienen expiación en la ley de Moisés, se caracterizan con un término hebreo muy único y muy importante. Pesha. Pesha en singular o peshaim en plural. Cada vez que tú encuentres en el texto hebreo el término pesha, singular, o peshaim, en plural, está hablando de pecados de muerte. Pecados penados por karet. Karet. Karet quiere decir escisión espiritual, o sea, pena capital. Les voy a dar 3 ejemplos, simplemente. Asesinato. El asesinato no tiene expiación en la ley de Moisés. Pena capital. Bestialismo, tener relación sexual con animales. Pena capital. No hay expiación en la ley de Moisés por estos pecados. Idolatría, pena capital. No hay expiación para estos pecados. Una persona que cometiera este tipo de pecado, categorizado como fesha o feshaim, no tiene perdón en la ley de Moisés. No tiene expiación en la ley de Moisés. No hay una provisión, siquiera una, en la ley de Moisés para expiar este tipo de pecado. ¿Cómo puede entonces expiarse estos pecados? ¿Cómo puede expiarse estos pecados? Que son precisamente los que nos impiden nuestra entrada al mundo por venir. ¿Cómo pueden expiarse estos pecados? La Biblia hebrea contempla solamente una forma y una sola. Solamente una forma y una sola para expiar estos pecados. ¿Dónde se encuentra? En Isaías capítulo 59, verso 20. Isaías capítulo 59, verso 20. Y Yeshayahu 59, 20 dice así. Dice así. Y vendrá un Goel, un redentor. ¿Okay? Uba lección Goel, dice el texto hebreo. Vendrá un Goel, un redentor, a Sión. Y a los que en Jacob se arrepientan de Pesha. Vendrá un Goel a Sión. ¿A favor de quién?
a favor de los que en Jacob, Jacob es el nombre orgánico de Israel. Antes de llamarse Israel se llamaba Jacob. Jacob es Israel. A favor de los que en Jacob, en Israel, se arrepientan, hagan teshuvah, ¿de qué? ¿De qué? De peshá, iniquidades cometidas intencionalmente en aquellos pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés, declara el Señor. Así, ¿qué es lo que dice la promesa? Que va a venir un Goel, acción. ¿A favor de quién? A favor de los hijos de Israel que hagan teshuvah, que se arrepientan de qué. ¿Que se arrepientan de qué, Hani? De feshá. ¿Y qué cosa es feshá? Los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Entonces, los que se arrepientan de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés, que les puse unos ejemplos, asesinato, idolatría, bestialismo, etcétera, etcétera. Los que se arrepientan de esos pecados, penados con la pena máxima, por caret, en la ley de Moisés, alcanzarán expiación a través de ese Goel. Esa es la promesa de Hashem. Un Goel, vendrá acción a favor de aquellos en Jacob que se arrepientan de feshá, pecados no perdonados en la ley de Moisés, declara el Señor. Ahora, es interesante cómo en Yeshayahu, capítulo 53, verso 5, hablando del siervo sufriente de Hashem, encontramos una declaración sumamente interesante. Vamos a escuchar a Isaías, el profeta Isaías, hablándonos otra vez en este siglo XXI. Dice Isaías 53, verso 5, mas él, el siervo sufriente, herido fue por nuestras transgresiones, molido por peshaenu. Molido por peshaenu. ¿Qué cosa es peshaenu? Viene de peshá, de nuestras iniquidades, de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moshe Rabenu. Dice, el herido, el siervo sufriente de Hashem, fue herido por nuestras transgresiones, molido por peshaeno, mi peshaeno, por nuestras iniquidades que están castigadas por caret en la ley de Moisés, que no tienen perdón en la ley de Moisés. Dice que este siervo sufriente fue molido, hecho responsable, castigado, golpeado por ese tipo de pecado que no tiene perdón en la ley de Moisés. Y dice el profeta, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Observa eso, subráyalo en las notas de tu alma. Mas el herido fue por mi peshaenu, por nuestras iniquidades. ¿Y qué quiere decir peshaenu? ¿Qué quiere decir peshaenu? Nuestros pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés, que son penados por caret, corte de la comunidad, es decir, pena capital. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que está escrito, que Dios Altísimo se ha propuesto resolver lo que la ley de Moisés no resuelve por medio de un Goel, un Redentor, que vendría a Sión a favor de los que se arrepientan de los pecados que no tienen perdón, que no tienen expiación en la ley de Moisés. Y nos dice también que un siervo de Adonai será utilizado para ese propósito. Mas él, ese siervo sufriente de Adonai, mas él herido fue por mi peshaenu, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados que no tienen perdón, según la ley de Moisés. Piensa en esto. Si el profeta Isaías, hablando de parte de Dios Altísimo, afirma que los pecados de muerte
pueden ser expiados solamente por medio del Goel, que Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, enviaría acción a favor de los que hagan teshuvá de esos pecados. ¿Cómo pudo Moisés haber enseñado lo contrario? Que pueden ser expiados sin Goel, sin ese Goel, solo mediante la confesión de los 13 atributos de misericordia. Incluso si interpretamos que la confesión de esos 13 atributos solamente son operativos, si vienen precedidos de arrepentimiento, aún así contradice al profeta Isaías, quien afirma que es solamente mediante el Goel enviado a Sion que esos pecados pueden ser expiados. Ambas cosas, mis amigos, son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. ¿Cómo podemos entonces aceptar la propuesta del judaísmo rabídico talmúdico que afirma que cada vez que Israel peque, si se reúne y confiesa estos 13 atributos y le recuerda a Hashem estos 13 atributos de misericordia, sus pecados le serán perdonados, ignorando y pasando por alto la provisión de Hashem a través del Goel prometido para tratar con esos pecados? ¿Cómo podemos aceptar? Esta enseñanza va en contra de la revelación orgánica de la Torah, en contra de la revelación de la Torah. ¿Cómo pudieron entonces los rabinos talmúdicos enseñar así? Hay una sola respuesta, suprema respuesta, para soslayar la clara enseñanza de la Torah, que solamente por medio de ese Goel que Dios Altísimo enviaría a Sion, los pecados de muerte serían expiados. Por supuesto, el Goel prometido a Jacob es una alusión al Mesías sufriente. Es una alusión al Mesías sufriente. Y en este punto, los rabinos desviaron al pueblo de Israel de esa clarísima alusión a Yeshua como Goel, como Mesías sufriente. ¿Y cómo lo hicieron? Cortando el texto de los 13 atributos en dos partes, separando textualmente la una de la otra para que el pueblo de Israel no viera la conexión entre ellas. Y les voy a mostrar dónde fue que cortaron el texto, dónde fue que lo separaron y dónde fue que lo editaron en el Sidur y en otros libros de rezos separado del resto. ¿Cuál fue la parte que cortaron? Primero les mostraré todo el texto hebreo que aparece en relación con los 13 atributos. Aquí está, Shemot 34, versículo 6 y versículo 6 y 7. Entonces pasó el Eterno por delante de Moshe Rabbeinu, y proclamó: Adonai, Adonai, el compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que dice el texto. Sin embargo, en el Sidur de oración y en los rezos de súplica del mes de Elul, ¿sí? En el Sidur de oración y en los rezos de súplica, los Selichot del mes de Elul, solamente pusieron esto: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: Adonai, Adonai, el compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y ahí lo dejaron. Ahí le pasaron la tijera y cortaron el texto.
y dejaron totalmente fuera lo que sigue en el mismo texto, pero que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, observa, los rabinos talmúdicos cortaron la frase bíblica, Benaké lo yenaké. Hashem no remite el castigo, para leer solamente Benaké, remite. En otras palabras, ¿dónde Hashem está diciendo que Él no remite el castigo? Los rabinos lo acomodaron para que dijera, Hashem remite el castigo. Todo lo contrario. Observa entonces, la Torah dice en el texto orgánico de los 13 atributos que a pesar de ser misericordioso y compasivo, no tendrá por inocente al culpable. Los rabinos talmúdicos cortaron toda esa parte y dejaron solamente Benaké, que remite el castigo. Es decir, todo lo contrario a lo que dice el texto. Desde entonces, el judaísmo rabínico talmúdico ha venido enseñando que si una persona peca, pero luego le recuerda a Hashem sus 13 atributos de misericordia, cualquier pecado que haya cometido, incluso los del tipo Feshaim, le serán perdonados. Eso es claramente lo que el judaísmo rabínico talmúdico enseña. Según vimos en el tratado Rosh Hashanah, folio 17a, el rabino Yohanan dijo, el texto enseña que Hashem se envolvió como en un talit, dirigiendo un servicio de oración, y le mostró a Moisés cómo orar. Y le dijo, cada vez que los israelitas pequen, incluyendo los pecados condenados por Karet en la ley de Moisés, cada vez que los israelitas pequen, que hagan este servicio delante de mí, es decir, que confiesen los 13 atributos de misericordia y yo los perdonaré. Claramente, al enseñar así que todos estos pecados, incluyendo los que caen en la categoría de Peshaim, los penados por Karet, por pena capital, en la ley de Moisés son perdonados. Si confesamos estos 13 atributos de misericordia, entonces, ¿para qué necesitamos a Yeshua? ¿Para qué necesitamos a Yeshua? ¿Qué podría añadir Yeshua con sus sufrimientos y muerte redentiva si los pecados de muerte por los cuales Él muere son perdonados por medio de la confesión de los 13 atributos de misericordia? Según el judaísmo talmúdico, no tiene sentido. No se requiere a Yeshua. No se requiere para nada ni los sufrimientos, ni la muerte sustitutiva de Yeshua. Todo lo que hay que hacer es confesar los 13 atributos de misericordia. Y en virtud de los méritos de esos 13 atributos, Hashem nos va a perdonar incluso los pecados del tipo Pesha, penados por Karet en la ley de Moisés. Esa es la teología que el judaísmo rabínico talmúdico ha echado a rodar en medio de nuestro pueblo Israel y a través de nuestro pueblo Israel al mundo entero. No solamente Israel, al mundo entero. Y desde entonces, miles, millones de judíos. Y ahora miles y cientos de miles de incautos, desconociendo todo lo que está detrás, se la pasan confesando los 13 atributos de misericordia a la manera rabínica talmúdica, olvidando la manera netzarita y dejando a un lado, queriendo o sin querer, al Mesías sufriente y privándose del único camino, provisto por Hashem para expiar los pecados de muerte que no tienen perdón, excepto por el Goel que Hashem enviaría a Sion a favor de los que se arrepientan
de los pecados del tipo Peshaim. Y aquí está el davar. Si tú escuchas por ti mismo, si tú escuchas por ti misma, Shemot, capítulo 34, descubrirás que el objetivo del texto es todo lo contrario a lo que afirma el judaísmo rabínico talmúdico. En otras palabras, el objetivo de los 13 atributos de misericordia es mostrarle a Moshe Rabbeinu y a Israel y a todos nosotros que a pesar de su gracia, a pesar de su compasión, a pesar de su misericordia, a menos que haya teshuvah, a menos que haya arrepentimiento y un goel haciendo su trabajo, ni con los 13 atributos, ni con 26, ni siquiera con el goel en su lugar, los pecados de muerte podrán ser perdonados. Dice el texto orgánico de Shemot 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó: Hashem, Hashem, Él, compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, benaké lo yenaké, benaké lo yenaké, no tendrá por inocente al culpable, no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, si conectamos a Moisés con el profeta Isaías, es como si Hashem nos estuviese diciendo: a pesar de mi compasión infinita, el que no haga teshuvah, el que no se arrepienta de sus pecados y se apropie de los beneficios del Goel que prometí enviar a Sion a favor de los que hagan teshuvah por los pecados del tipo Peshaim, no tendrán acceso a la fuente de perdón y expiación que tengo para Israel. Ya lo dijo Yeshua, el mismo Yeshua en sus días, precisamente cuando empezó su obediencia en el mes de Elul. Si no hacéis teshuvah, y si no creéis que yo soy el Mesías sufriente, en vuestros pecados moriréis. Y si no hacéis teshuvah, todos pereceréis igualmente. Esta es la más grande diferencia entre el judaísmo rabínico talmúdico y el judaísmo rabínico nezarita. El primero poniendo su confianza en los 13 atributos y el segundo poniendo su confianza en la promesa del Goel enviado por Hashem para el perdón de los pecados que no tienen elul, que no tienen capará, que no tienen expiación en la ley de Moisés. Verás que durante todo este mes de Elul, miles y millones de judíos, miles y decenas de miles de ovejas perdidas de la casa de Israel que están formando comunidades emergentes por diferentes partes del mundo, están confesando las shalichot, las súplicas por perdón, en preparación para Rosh Hashanah, en preparación para Yom Kippur, enfatizando los 13 atributos de misericordia amputados por el judaísmo rabínico talmúdico. Y en medio de ese correr tras las enseñanzas talmúdicas, hay una voz. En medio de ese correr hay una voz. Esta voz que ahora mismo estás escuchando, que se interpone en el camino para decir: alto, alto, alto. Escuchen los 13 atributos sin el Goel prometido a Sion no funciona. Solamente por medio del Mesías sufriente, los pecados penados por Jared en la ley de Moisés
pueden ser expiados, como está escrito en el libro del profeta Yeshayahu, capítulo 53, verso 5. Mas él, el siervo sufriente Hashem, fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por Peshaenu, mi Peshaenu, por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Esto es importante, críticamente importante. Y no quiero que te pierdas toda esta explicación textual. Así que haré como una recapitulación. Piensa en esto. Cuando llega el mes de Elul, donde estamos ahora, el judaísmo rabínico talmúdico enseña que debemos rezar así: Oh Hashem, tú que nos enseñaste a recitar los 13 atributos, recuerda para nosotros hoy el pacto de los 13 atributos, como lo hiciste conocer al humilde Moisés de antaño, como está escrito: Hashem descendió en una nube y se paró allí y proclamó delante de él: Adonai, Adonai, Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, extendiendo la bondad a la milésima generación, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y en ese punto, la oración de la Selihot corta el texto. Lo corta, elimina completamente el versículo 34, verso 7, justo en medio de una frase donde la Torah continúa diciendo: no remite todos los castigos, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos en la tercera y cuarta generación. La diferencia entre la cita de la Selihot y la cita bíblica es evidente, clarísima como la luz del sol. El final del pasaje bíblico es en realidad una advertencia que establece que a pesar de su naturaleza misericordiosa, Hashem no solo no remite el castigo del culpable, sino que incluso lo extiende durante 3 o 4 generaciones si no hay arrepentimiento y apropiación de la provisión de perdón que Él ha dado. Se los vuelvo a decir, mis amigos, la idea de que una persona que haya pecado y que le recuerde a Hashem sus 13 atributos de misericordia será perdonada, incluso de los pecados del tipo Peshaín, porque en el texto de los 13 atributos se menciona Pesha también, es decir, los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Mis amigos, enseñar esto es un total engaño teológico. Eso es fake theology, falsa teología, porque la Torah claramente enseña que los pecados categorizados por Pesha, pecados de muerte cometidos con alevosía, intencionalmente, no tienen perdón, excepto los méritos ofrecidos por ese Goel, por ese Redentor que Dios Altísimo enviaría a favor de los que se arrepientan de esos pecados. Alguno podría decir, pero ¿no acaso perdonó Hashem el pecado del pueblo en lo relacionado con el becerro de oro? Alguno podría decir, ¿no es esto evidencia de que esos pecados fueron perdonados sin estar presente Yeshua? Porque ni siquiera había nacido para entonces. Esa es una interesante pregunta que tiene su respuesta y que te la voy a dar en unos minutos, pero mucho cuidado con eso, La Torah nos dice que murieron 3,000 israelitas. 3,000 israelitas por el pecado del becerro de oro. Es decir, todos aquellos que fueron hallados culpables perecieron. Ni uno solo sobrevivió. En total, como dije, 3,000 que cometieron este pecado del becerro de oro de modo voluntario, consciente, con alevosía, con rebeldía. No fueron perdonados, no fueron absueltos.
ni por la intercesión de Moshe Rabbeinu, ni por la confesión de los 13 atributos de misericordia. Como escuchas, los pecados categorizados por Peshá, pecados de muerte, cometidos intencionalmente, cometidos voluntariamente, no son perdonables, no son expiables, excepto, Baruch Hashem, excepto mediante los méritos ofrecidos por un Goel que Dios Altísimo enviaría acción a favor de todos los que se arrepientan de esos pecados. ¿Por qué entonces sobrevivió Israel al pecado nacional del becerro de oro? ¿Cómo pudo sobrevivir Israel al pecado nacional del becerro de oro? No fue por la intercesión de Moisés. No fue por la intercesión de Moisés. 3,000 murieron. No fue por la intercesión de Moisés. ¿Saben por qué fue? Fue por la provisión de la promesa del Goel dada por el Eterno después de Moisés, aplicada retroactivamente. Aplicada retroactivamente. Excepto los 3,000 que murieron por rebeldía. El resto del pueblo se arrepintió de ese pecado. El resto del pueblo se arrepintió de ese pecado. Y en virtud de ello, fueron perdonados retroactivamente por el Goel prometido por Hashem que vendría a Sion. En otras palabras, la provisión de Hashem en lo relacionado con la promesa del perdón de los pecados de muerte mediante el Goel que vendría a Sion tiene efectos retroactivos, activos y progresivos. Retroactivos, activos y progresivos. Sea de forma retroactiva, es decir, a favor de lo que haya sucedido antes, o en forma activa, es decir, lo que haya estado sucediendo en el momento mismo cuando el Goel enviado hizo la provisión, o sea de forma progresiva, es decir, que se extiende en el tiempo más allá, hasta el momento del Goel haber hecho esa provisión. Mis amigos, para comprender esto, debemos recordar que los términos perdón, justificación, expiación son términos jurídicos. Son términos jurídicos. Moshe Rabbeinu, por ejemplo, cuando renovó el pacto al este del río Jordán, dijo, este pacto no solamente es confirmado para los que están aquí presentes hoy, sino también a favor de los que no están hoy presentes con nosotros. Devarim capítulo 29, verso 14. ¿Quiénes eran los que no estaban físicamente allí presentes? Los que habían muerto, los que no habían nacido. De modo que el pacto mosaico tiene también un valor retroactivo, presente y progresivo. Lo mismo sucede con la ley del Goel, prometido por el Eterno a favor de los que hagan teshuvá, arrepentimiento de los pecados del tipo feshá, que no tienen perdón en la ley de Moisés. El concepto de retroactivo, activo y progresivo son conceptos jurídicos muy importantes provenientes de la Torah. Le puedes preguntar a cualquier abogado penalista, y te dirá que en derecho penal, el concepto de retroactividad son totalmente válidos en un Estado de Derecho. El rabino Shaul, hablando de esto, dijo, donde no hay ley, no se puede imputar de pecado. Donde no hay ley, no se puede imputar de pecado. Dicho de otra manera, una persona nunca podría ser imputada de cargos ni castigada cuando las cosas que hizo en el pasado no estuvieron contempladas ni prohibidas por la ley. En la ley de Moisés,
Vamos a poner este ejemplo. En la ley de Moisés está prohibido que un hombre se case con dos hermanas al mismo tiempo. Está prohibido por la ley de Moisés. Un hombre no se puede casar con dos hermanas al mismo tiempo. Sin embargo, Jacob Avino se casó con dos hermanas al mismo tiempo. Tuvo a Raquel y tuvo a su hermana Lea en paralelo. Las dos fueron sus esposas al mismo tiempo, hermanas. Sin embargo, no fue hallado culpable. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurrió, no había sido dada la ley de Moisés que prohíbe a un hombre casarse con sus dos hermanas al mismo tiempo. Ahora bien, la ley del Goel que vendría a acción a favor de los que se arrepienten de los pecados de muerte, establecido en la ley de Moisés, vino mucho tiempo después de Moisés, muchísimos siglos después de Moisés. En este caso también, el derecho penal establece que cuando una nueva ley supone un beneficio para el acusado, para el imputado o para el condenado, sí se puede usar la retroactividad de la misma para beneficiar al reo, para beneficiarlo, no para perjudicarlo, para beneficiarlo. De esta manera, por ejemplo, si un hombre es condenado por un delito de 2 o 3 años, ¿verdad?, de privación de libertad o 20 años de privación de libertad, y después ese delito es derogado por una nueva ley que es retroactiva, jurídicamente, en este caso, la ley actúa sobre hechos del pasado y el condenado podría sacar provecho legal de esa ley y su condena quedaría inmediatamente sin efecto y saldría de la cárcel. De modo que todos los pecados de muerte cometidos en todo el mundo y en Israel, si hubo arrepentimiento, Dios Altísimo perdonará a toda esa gente en el pasado histórico de Israel y del mundo en base a la retroactividad de la provisión de la ley del Goel establecida por el Eterno mediante la profecía de Isaías 59:20. Así que, cuando los 13 atributos de misericordia anuncian el perdón de los pecados del tipo Peshaín, lo hace sobre la base de la jurisprudencia del derecho penal de la Torá que se haría efectiva una vez llegara el Goel prometido a Jacob para todos los que se arrepientan de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Cuando llegó el Goel, Baruch Hashem, llegó el Goel. Cuando llegó el Goel, el cual es el siervo sufriente, anunciado en Isaías 53, y que es una alusión a Yeshua como Mesías sufriente, todos los pecados cometidos en el mundo, desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Moisés, y desde Moisés hasta los días de Yeshua, y desde los días de Yeshua hasta nuestros propios días, hasta este mismo momento que yo te estoy hablando, todos, absolutamente todos esos pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés, ahora pueden ser perdonados. Hashem los pasa por alto, Hashem los espía, los borra, los destruye, los echa a la profundidad del mar, en virtud de los méritos obtenidos por el Goel enviado, que hizo su trabajo de expiación según fue encomendado por el Eterno. De modo que tenemos que ser cuidadosos cuando llega el mes de Elul y no comenzar a confesar Selijot y Selijot basados en los 13 atributos de misericordia, basados en un texto truncado y amputado por los rabinos talmúdicos, como los que aparecen, como los que ofrece Chabad.breslo, Mundo Breslo, Enlace Judío, Ais Latino. Si ese texto no lo puedes usar, si ese texto es
excluye al Goel. Si ese texto excluye a Yeshua, y el propósito de esa exclusión es, a todas luces, dejar fuera a Yeshua, inhabilitar a Yeshua como Mesías sufriente, dejando a la gente en la oscuridad de una falsa expiación. ¿Qué hacer entonces? Debemos confesar la Selijot de forma orgánica, de forma completa, pero siempre teniendo presente la realidad de Yeshua, como ese Goel anunciado por Hashem, como ese abogado, bendito abogado que el cielo nos ha dado para ayudarnos, para fortalecernos, para sacarnos libres en el juicio final que viene. Porque no hay otro nombre, no hay otra persona bajo el cielo por cuyos méritos podamos recibir expiación de nuestros pecados de muerte y entrada segura al mundo por venir, excepto en el nombre, excepto en la persona de Yeshua HaMashiach, nuestro justo Mesías, el Goel prometido que vendría a Sion, a favor de los que hagan teshuvá, a favor de los que nos arrepintamos de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Como dijera Rabino Shaul en sus días, en una sinagoga judía del primer siglo, de todo aquello que por la ley de Moisés no os pudisteis justificar, en él, en Yeshua, es justificado todo aquel que le cree a Dios. Hoy, mis amigos, iniciando el mes de Elul, te propongo que tus labios confiesen la Torá y la promesa de la expiación anunciada por Hashem, no fundamentada en los textos talmúdicos mutilados y editados del judaísmo rabínico, sino en los textos orgánicos, sin manipulación, sin mutilación, sin edición, sin censura, sin amputación, sino en los textos íntegros, limpios, irreprochables, insobornables, presentados en la teología judíaca rabínica nezarita, que coloca a Yeshua como Goel, como ese Goel prometido en Isaías 59, en el centro de la redención, como ha sido prometida a nuestro pueblo judío y a todo el mundo. Y si alguno por un plato de lentejas, por 30 piezas de plata, por el reconocimiento de los hombres, por un papelito que diga ahora eres judío, se han desligado de Yeshua, amando más la gloria de los hombres que la de Dios Altísimo, creyéndole más a los hombres que a Hashem, creyéndole más a Maimonides que a Hashem. Si en este tiempo de apostasía, algunos por hacer aliyá y recibir los beneficios de 6 meses de casa paga, de seguro médico, sellos para alimentos, son capaces de vender a Yeshua por un boleto de El Al o por un pasaporte azul, que en tu caso, sepa el cielo y sepa la tierra que para ti Yeshua no es negociable, que para ti Yeshua no es cambiable, que para ti como para mí Yeshua no es vendible. No es vendible. Hoy día, por seguir un texto mutilado y editado por los rabinos talmúdicos para acomodarlos a su teología anti-Yeshua, millones de buenos judíos, tradicionales judíos, emergentes judíos, están siendo extraviados de la Torá y de la respuesta y provisión de Hashem a los pecados del tipo Peshá, los de muerte, que no tienen perdón en la ley de Moisés, que son penados por Karet y que solamente pueden ser expiados mediante el Goel anunciado que vendría a Sion y que no es otra cosa que una alusión a nuestro justo Mesías Yeshua. Mis amigos, nuestro judaísmo nezarita es judaísmo rabínico con Yeshua. Judaísmo rabínico con Yeshua. Si usted quiere otro tipo de judaísmo, bien puede.
Es su elección. Nadie está obligado a elegir un tipo de judaísmo. Cada uno es libre para elegir el judaísmo con el cual tú quieres servir a Hashem. Esa es tu elección. Pero en esta casa, y mientras yo exista, en esta plataforma, nuestro judaísmo es con Yeshua, como el Mesías sufriente, que nos va a ser revelado como Mashiach ben David, que sea pronto y en nuestros días. ¿Cuánto vale Yeshua para ti? ¿Cuánto vale Yeshua para ti? ¿Qué precio le pones? ¿30 piezas de plata? ¿El reconocimiento de los hombres? Rosh Hashanah es la próxima santa convocación que viene de camino, justo al concluir este mes de Elul que recién iniciamos. En Rosh Hashanah no es otra cosa que Yom Teruah, día de hacer sonar el shofar, anunciando que la hora del juicio ha llegado. Los libros son abiertos, los cargos son leídos, y se escucha al fiscal del tribunal celestial, que no es otro que Moshe Rabbeinu, leyendo todas las faltas que hemos cometido desde el pasado Rosh Hashanah hasta este Rosh Hashanah, como ensayo de lo que será el último Rosh Hashanah que nos espera en la historia. Y en ese último Rosh Hashanah que vendrá al final de esta edad presente, Moshe Rabbeinu no va a leer las faltas del año pasado al año presente, sino desde nuestro nacimiento hasta la hora de nuestra muerte. Todo, absolutamente todo será leído. Todo será expuesto delante del tribunal celestial. Los libros van a ser abiertos. Un video se va a pasar al mundo abiertamente. Todo lo que hicimos en secreto, todas las agendas escondidas, todos los planes escondidos, todos los secretos de los hombres, todas las intenciones, todo será expuesto. Todo, absolutamente todo será expuesto y los cargos escuchados. Entonces se decidirá quién es culpable y quién es inocente. ¿Quién será colocado a la derecha y quién a la izquierda? ¿Quién recibirá una piedrecita blanca y quién va a recibir una piedrecita negra? Yom Teruah, Rosh Hashanah, es Yom Din, el día del juicio. El día cuando se cumplirá lo que dijo el Ribi Yeshua, cuando Mashiach ben David venga, se sentará en su trono de gloria y serán presentadas delante de él todas las naciones. Y como el pastor separa las ovejas de los cabritos, pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda. En aquel día será Yeshua mismo, que muchos ahora abandonan por un plato de lentejas, quien determinará los que entrarán en la edad mesiánica y los que se quedarán en las tinieblas de afuera. En aquel día será el propio Yeshua, quien escuchará a muchos decirle, Adoní, Adoní, pero si yo eché demonios en tu nombre. Y les dirá, apartados de mí, no les conozco. Ustedes humillaron la Torá. Ustedes nunca hicieron en verdad la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nunca guardaron los mandamientos. Nunca pusieron por obra los preceptos del Altísimo. En aquel día será el propio Yeshua cuando dirá a muchos, ustedes que me humillaron y me negaron y se desligaron de mí por un papelito dado por los hombres, lamentarán profundamente, porque el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es fuerte, amigos. Cuando concluyamos este mes de Elul, estaremos enfrentando un día de juicio temporal que sirve como ensayo de un juicio eterno. Es por eso que tocamos el shofar en este mes de Elul.
tocamos el shofar para despertar a la gente, para decirle a la gente, despiértate tú que duermes. Mira lo que viene delante, mira lo que viene delante. Es por eso que tocamos el shofar en este mes de Elul. Para decirle al pueblo, despierta, despierta tú que duermes. Mira lo que viene por delante. Mira lo que viene por delante. Por eso tocamos el shofar en el mes de Elul. ¿Cómo te sentirías si recibieras, cómo te sentirías si recibieras la cita de un tribunal supremo de tu ciudad, de tu estado, de tu nación, para dar cuenta de tus hechos y donde se determina tu destino social con cadena perpetua o con 30 años de cárcel por evasión de impuestos o por cualquier otro delito grave? Deberás buscarte el mejor abogado de tu ciudad que te defienda. El mejor abogado de tu ciudad que te defienda. El mejor abogado. Mis amigos, cuando caiga el sol, este próximo 6 de septiembre, la luna se verá nueva en el cielo de Israel. Habrá llegado Rosh Hashanah. Habrá llegado Yom Dim, el día del juicio. Y en Rosh Hashanah, cada persona es juzgada por los méritos de sus acciones. Ahí se decide si pasarás el año con vida o no. Si vas a tener éxito financiero o te viene ruina. Si estarás sano o si estarás enfermo. Todas estas cosas se determinan en Rosh Hashanah. Todo esto se determina en Rosh Hashanah. Y antes de llegar al séptimo mes, entra el mes sexto, que es el mes de preparación para Rosh Hashanah, donde estamos ahora. Este es, por lo tanto, Elul, un mes de revisión de cuentas, de profunda introspección, más que el resto de los meses del año. Un mes donde tenemos la oportunidad de clarificar cuáles son realmente las motivaciones de tu vida, tus metas, tus objetivos, tu razón de existir. Este es el mes más que cualquier otro mes del año. En todos los meses hay que hacerlo, todos los días hay que hacerlo, pero estos días de Elul nos son dados de preparación para entrar en ese juicio, para que reflexiones y te mires hacia adentro y veas cuáles son verdaderamente las fuerzas que mueven tu vida. Este es un mes donde Dios se acerca mucho más a nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad humana a hacer teshuvá, a volvernos de nuestros malos caminos, a hacer sendas derechas para nuestros pies. Elul es, en fin, un mes donde busquemos a ese experto abogado que nos defienda, que tome nuestro caso y busque nuestra absolución de los cargos que tengamos en contra cuando los libros sean abiertos en el tribunal celestial. Y ese abogado es nuestro justo Yeshua. Nuestro justo Yeshua, como está escrito en nuestros libros, si hemos pecado contra Hashem, abogado tenemos para con él a Yeshua Hasadik, nuestro justo Mesías. Moisés es el fiscal, Moisés es el acusador, pero Mashiach es nuestro abogado defensor. La función de Moisés es asegurarse que la ley sea preservada, que el orden sea preservado. La función de Moisés es que la ley sea vindicada. La función de Mashiach sufriente, nuestro abogado defensor, Yeshua, nuestro Ribia Kadosh, es asegurarse que seamos perdonados, que seamos absueltos, que alcancemos el favor y la gracia divinas para la expiación de nuestros pecados y un juicio bueno y favorable de parte del Juez Supremo del Universo.
Y es por eso que en nuestras Selihot de Elul no puede faltar Yeshua. No puede faltar Yeshua. No podemos esconder a Yeshua. No podemos ignorar a Yeshua. Y es por eso que decimos, oh eterno mi Eloa, que cuando los mensajeros celestiales abran el libro y sean leídos delante de mí, oh juez del universo, cuando esos libros se escuchen delante de ti y se dejen ver todas mis acciones del pasado, día por día, por amor a tu ungido, borra de allí, de ese libro, todas mis iniquidades. Que no sean encontradas ahí mis maldades, que solamente permanezcan escritas las cosas buenas que me dejaste hacer por ti según tu gran misericordia. Entonces me postraré delante de ti. Te alabaré por tu misericordia extendida sobre mi alma. Diré a mi corazón, confía, un veredicto bueno se ha escuchado. Un año de paz se avecina, un año de redención y de promesas cumplidas por ti esperan. Al juicio seré llamado y del juicio saldré libre con vestiduras blancas. Entonaré salmos a mi Eloa, al Rey bondadoso y santo, pues ha puesto en mis manos piedrecitas blancas, resplandecientes como perlas de gran precio, bañadas por el sol de justicia y por la gracia del que fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién fue ese despreciado y desechado de los hombres y que no lo estimamos? Es Yeshua, nuestro justo Mesías. Y esa es la declaración más importante que podrías hacer en este primer Shabbat de este mes de Elul. Oh Señor, Elohim de Israel, perdona todos mis pecados. Anula todos los malos decretos que se hayan levantado contra mí, contra mi casa, contra mis hijos, mis negocios. Anula cualquier mal veredicto levantado en contra mía. Sálvame de las plagas y de las pandemias que se mueven por el mundo. Sálvame del ángel de la muerte. Sálvame del juicio del Geinón. Sálvame de todo encuentro nefasto. Hazlo por tu gran misericordia. Hazlo por los méritos de tu siervo justo, Yeshua HaMashiach. Que esos méritos me protejan a mí y a mi casa y a todo lo que es mío. Oh Elohim de Yeshua, ayúdame. Oh Dios de Yeshua, suélveme. Oh Dios de Yeshua, dame un año bueno y dulce, junto con todos mis hermanos de la casa de Israel. Amén, ve amén. Mientras esta oración permanece escrita delante de ti, y mientras escuchas esta canción de santidad, haz tuya esta plegaria. Que Dios Altísimo convierta este momento en un momento de gracia para ti, en un momento de gracia para tus amados, para tus hijos, para tu matrimonio, para tus proyectos. Que el Eterno pase por tu casa, sane tu familia y te conceda la paz. Echat Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Shemu, Kadosh Adonenu, Kadosh Elohenu, Kadosh Shemu. Ehan Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Shemu. Kadosh Elohenu, Kadosh Adonenu, Kadosh Shemu. Amén.
que tu ofrenda que envíes, que tu maser que entregues a tu maestro de Torah, que ese donativo que envíes esta semana lleve este sello, marcando tu firme convicción en la promesa del Goel prometido a Sión, por cuyos méritos tus pecados de muerte son expiados, tu entrada al mundo por venir asegurada, mediante un veredicto bueno, sin dolor, sin enfermedad y sin ser avergonzado, ni en este mundo, ni en el venidero. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que tenga un abogado tan extraordinario, tan maravilloso, tan excelente como Yeshua HaShadik, como Yeshua HaShadik. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.